pues Jonathan a su paque de armas: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hermano, aquí nosotros no somos cantidad extrema, pero ¿y a nosotros qué? Si Dios puede salvar con uno, con dos, con tres. ¿Cómo usaba el Señor a los profetas? Uno solo. ¿Cómo hacía temblar a los mismos reyes por medio de sus profetas? Un solo profeta. Jeremías, cuando hablaba, no hacía temblar a mismos Israel y Jerusalén. El profeta Daniel y los seguidores que estaban con él. El rey le dijo: tienen que comer y hacer esto. Y ellos le dijeron: preferimos comer alimentos, cosas suaves, pero no queremos aquello que es sacrificado a los ídolos. Decidieron santificarse. 3. No eran multitudes. Entonces, cuando Dios decide salvar a alguien, lo hace como Él quiere, en la forma y en el momento que Él quiere. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que añade salvación al corazón del hombre? Es el Señor, el Espíritu Santo, es nuestro Cristo, es solamente Él. Amén. No es con espada, no es con ejército, no es repitiendo una oración. Mira, ven acá, te vas a perder, repite esta oración, agacha la cabeza, haz esto y este otro. No es mi obra, ni siquiera la confesión de aquella persona. Porque no se trata de la sinceridad del corazón, se trata de la obra regeneradora, es decir, de la misericordia del Señor, creando por su amor y su misericordia convicción de juicio, de justicia y de pecado en el corazón del hombre, para que se convierta a Él, se arrepienta y realmente reconozca a Cristo como su Salvador y abandone el pecado. La obra no es de los hombres, la obra es de mi Dios. Yo no necesito hacer nada hacia ustedes. La misma palabra es la que los convence. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por dónde viene la fe? Aquí, por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y se necesita predicar la verdad de la palabra para que tenga ese efecto. Ahora, si la persona evade la palabra del Señor, es muy distinto. Pero la obra del Señor es buena. Siempre está hablando. Hasta el último instante nos va a hablar. Y aquí nos lo ha mostrado a nosotros. Ahora, para terminar y llevarlos a la esencia de lo que aquí nos quiere dar a entender el Señor usando a su siervo, el apóstol Pablo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a hablar de la estabilidad, del crecimiento espiritual, del fundamento esencial para la vida del creyente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes tienen que hacer? ¿Estar perdiendo el tiempo por ahí? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se produce el crecimiento de las cosas espirituales en nosotros? Deseando las cosas del mundo. No, eso no dice la Biblia. Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Qué dice 2:2 de Primera de Pedro? Dice: desean como niños. ¿Cómo? Como niños, correcto. Recién nacido. Mire, si le llama la atención al hablar recién nacido. Está hablando del nacimiento celestial también dentro del corazón de la persona que ha sido implantada la fe y ahora es una nueva criatura. Dice: desean como niños recién nacidos la leche espiritual. Mire, no está diciendo la leche física, ya lo dice de manera específica y clara. Desean como niños la leche ¿qué? Espiritual. Cuando ustedes escuchan la palabra espiritual, ¿qué se les viene? Las cosas del Señor, la búsqueda, la comunión, la palabra bendita del Señor.
Decían como niños la leche espiritual que no adulterada. ¿Por qué? Porque también se está predicando un evangelio que no es el evangelio de mi Señor, hablándole a la persona, diciéndole: mira, joven, si tú ahorita buscas de Dios, tú vas a tener un buen carro, vas a tener una buena vida. Yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir que te arrepientas de tu pecado, que busques al Señor para que tu vida realmente sea transformada y crezcas espiritualmente y puedas conocer al Señor que creó los cielos y la tierra. Esa es la palabra correcta. Abandona el pecado, vuelve a nacer, porque sin fe y sin esperanza, sin haber nacido de agua y de espíritu, no entrará o no entraremos al reino de los cielos. Así que el fundamento del crecimiento espiritual es la palabra del Señor tal y como está escrita, sin añadirle ni quitarle ni adulterar la palabra del Señor. Predicando el evangelio verdadero, porque ese evangelio verdadero, esa leche espiritual no adulterada, es la que me va a ayudar en el crecimiento de la salvación que ya está en mí. Que ya está en mí. Y vamos a ver a qué es lo que nos habla la palabra del Señor cuando dice de que se produce ese crecimiento. Y aquí ustedes tienen que, con la ayuda del Señor, entenderlo. Marcos capítulo 4, verso 27. El libro de Marcos capítulo 4, verso 27. Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Así es la palabra, amén. Los 4 evangelios. El libro de Marcos capítulo 4, verso 27, amén. Que dice la bendita palabra del Señor. Ahí habla también de la parábola del crecimiento de ¿qué? De la semilla. Que dice también la palabra del Señor, que es lo que hacen que se muera lo sembrado o sea quitado del corazón: los afanes de este mundo, hermano. ¿Qué dice la palabra? Que cuando aquel hombre escuchó la palabra y fue sembrada del corazón, ¿de dónde se la quitó el maligno? Ahora, ¿qué les voy a entender a ustedes? Engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Que el Señor nos ayude a cuidar mucho nuestro corazón. El Espíritu Santo ponga cerrojo ante su palabra en nuestros corazones, en nuestro ser, para no ser engañados por nosotros mismos, por nuestro propio corazón. ¿Qué dice la Biblia? Miren, capítulo 4, verso 27. ¿Qué pasa con el sembrador? Ahí quiero que le pongan atención. Quiero que me escuchen. Y vean y escuchen. Dice: decía además, voy a leerlo desde el 26 para que lo puedan entender. Así es el reino de Dios. Miren cómo es el reino. Pongan atención. Quiero que pongan atención a la palabra. No miren a los lados, no estén tocándose por ahí. Miren, pongan atención a la palabra para que puedan entender. Amén. Capítulo 4, verso 26. Desde el 26 voy a leer. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Miren la similitud o el ejemplo que se pone hablando del reino celestial. Miren ahí la palabra del Señor. No se duerman. Miren lo que dice: y duerme y se levanta. ¿Qué hace el sembrador? Duerme y se vuelve a levantar. Así dice la palabra de Dios. Amén. De noche y ¿qué? De noche y de día. ¿Qué más dice? Y la semilla brota. ¿Qué hace la semilla? Brota. ¿Y qué más hace? Crece. Sin que él sepa cómo. ¿Sí ven la palabra? ¿Sí están escuchando? Hermano, el crecimiento espiritual es algo que ni tú ni yo lo vamos a saber. Pero cuando ha ocurrido esa obra salvadora, regeneradora en tu corazón, eso va a ocurrir de manera celestial. Es un obrar del Espíritu dentro de nosotros. Así es comparado el reino de los cielos.
ese progreso espiritual. Pero si nosotros, si nuestra vida no está unida a la vid, ¿qué dice la Biblia? ¿Podemos dar fruto o no podemos dar fruto? Separados de la vid, el pámpano no puede llevar fruto. Solo pegado a la vid es Cristo, podemos dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque el Padre es el labrador y Él comienza a cortar la maleza. Es ahí donde se produce el crecimiento en cada uno de nosotros. ¿Crecimiento en qué? No en estatura, lamentablemente yo ya no puedo crecer. Tiene que hacer un púlpito más bajo para que se vea un poquito más. No está hablando de eso. Está hablando de un crecimiento en qué? En amor, en unidad, en transformación. Un crecimiento en qué? En que yo sea más sensible hacia el dolor de los demás. Un crecimiento en qué? En que yo sea más sensible a la oración, a la búsqueda, a la comunión con mi Dios. En que yo sea más sensible aún hasta en lo malo que a veces yo cometo que no le agrada a Dios. Que yo de una vez por todas tome una decisión en aquello que ofende a mi Dios y siga avanzando, y aunque venga lo malo, siga peleando, no me rinda, no me deje. Eso que actúa dentro de nosotros es la gracia del Señor. El sembrador no sabe. El sembrador lo que hace, sembró, pero ¿cómo él sabe que eso va a crecer? Y él se acuesta y se levanta y él mismo dice, hablando físicamente, el sembrador dice, ni yo sé cómo ha crecido aquello sembrado. ¿Sabe por qué? Porque es Dios. Amén. A veces nosotros decimos, esa persona era terrible, pero miren ahora cómo está en Dios. ¿Quién produjo eso? Dios. Lo puede hacer en cada uno de ustedes. Y soy muy sincero al compartir la palabra. Lo carnal, lo terrenal no aprovecha para nada. Eso se va a desvanecer. Amén. Ténganlo por seguro. Porque lo dice la Biblia. Lo dice la palabra del Señor. Yo podría avanzar más y más y querer llevar una doble vida, pero eso no va a durar. Tengo que pedirle al Señor misericordia para que afirme mi pie y yo realmente camine en la senda recta de Él. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, hermano. Primero, el Señor no tiene nada que ver con la rivalidad dentro de las cosas de Él en el mismo pueblo. Lo que Él quiere es cooperación de cada uno de nosotros, unidad, levantamiento. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer crecer esto. Amén. Él es el que va a hacer crecer este lugar. Y llegará un momento que ya no nos va a alcanzar aquí, donde nuestra hermana. Tendremos que salir a buscar un local y ese local Dios va a añadir las personas. Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el que añade las almas? Es el Espíritu Santo. Amén. Es nuestro Dios. Ahora, para dejarles asentado la palabra del Señor en su corazón, quiero que busquen en segunda de Pedro, primeramente, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses, Colosenses, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, versículo 6. Miren, cuando la palabra habla de que el Señor es el que hace crecer lo sembrado, que no es ni el de acá, que no es el que sembró, que no es el que cosechó, el que plantó, sino que es Él. Dice la bendita palabra del Señor, hermano, que las obras, capítulo 1, verso 6, que las obras, como Él hizo con la tierra, cuando Él empieza, Él lo termina, hermano. Cuando Él le dio inicio a esta tierra, cuando esto no era nada, cuando el Señor creó los cielos, cuando el Señor creó la luna, el sol, el Señor no dejó a medias lo que estaba haciendo. Cuando vio que todo ya estaba formado, creó al hombre y le dijo, en este día descansarás. Y también el Señor dijo que ya estaba completado todo. Completó lo que tenía que completar.
Asimismo es la vida del creyente, hermano. Quizás ahorita vemos como a un espejo oscura o borrosamente, como dice la palabra del Señor, pero un día veremos cómo hemos sido conocidos y seremos transformados de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Quizás a veces no vemos algo más allá, pero recuerden que la obra es interna. Lo interno y lo externo comienza a ser transformado por el amor, la gracia y el poder de nuestro Dios. Amén. Tú tienes que creer aquello, hermano. Si el sembrador aún sembrando, cosechando, se acuesta, se levanta y ni siquiera sabe cómo ha crecido aquello, así mismo es la obra de Él. Simple, tenemos que aprender a rendirnos delante de Él, a creer que la obra perfecta de Él no la va a dejar a media, sino que lo que Él empieza, Él lo termina. No tienes que darte por vencido. Cuando la Biblia dice que hay que luchar por tu salvación con temor y temblor, no está diciendo que la vas a perder. Aquel que ha sido salvado está diciendo que ahora empieza el progreso espiritual en esa lucha y en esa batalla donde tu vida espiritual tiene que ir creciendo. Porque ya la salvación está en un verdadero creyente cuando ha sido salvado por el Señor. Cuando ha sido salvado por el Señor. Aquí no es que ahorita eres salvo y mañana te vas al mundo. Aquí no es que ahorita eres salvo y vas a seguir en la... No. La salvación es un don de Dios. Es una obra del mismo Señor en el corazón de un verdadero creyente que ha nacido de nuevo. Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué tiene que estar seguro aquel que realmente busca al Señor? ¿De qué tiene que estar seguro? Que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué va a seguir ocurriendo cuando ya tu corazón ha sido regenerado por el sacrificio de nuestro Cristo, por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué va a seguir ocurriendo, hermano? Va a seguir ocurriendo esa obra perfeccionadora hasta el día de nuestro Dios. Es decir, el Señor nos corregirá hasta el último instante. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Date por vencido, no te des por vencido. Es que yo todavía practica esto. Pues díselo al Señor para que realmente nazcas de nuevo y seas un verdadero creyente. Porque ustedes saben en su corazón que muchos de ustedes no son verdaderos creyentes. Pero pidan a Dios ser verdaderos creyentes. Amén. Ser verdaderos hijos de Dios. Amén. Ahora, y aquí termino. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Ahí mismo, váyase para el fondo. Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, miren la palabra. Crecer ¿en qué? En la gracia. ¿Qué se les viene a la palabra cuando habla de gracia? Miren, antes bien, miren ahí la palabra de la Señora. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿En qué debemos crecer nosotros? Y aquí le voy a añadir aquellos que predican falsedad y mentira. Muchos hablan de tanto crecimiento en fama, reconocimiento, que te vas a ir a las naciones. ¿Qué dice la palabra del Señor que ustedes mismos están leyendo? Antes bien, crecer ¿en qué? En la gracia. La palabra gracia significa don o regalo. ¿Por qué hemos sido salvos cada uno de nosotros? Que realmente han sido salvos y han encontrado la salvación por gracia. Ha sido un regalo
una manifestación de su amor, de su compasión y de su misericordia a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿cómo debemos de crecer nosotros? En esa gracia. Es decir, sabiendo y reconociendo que somos nosotros inmerecedores de aquellas virtudes que ahora están en nuestros corazones. No nos aferramos a las cosas materiales que puedan venir a nuestras vidas para convertirnos en hombres egoístas. No, sino para que aparentemente que en lo poco que en nosotros viene, nosotros lo podamos valorar. Porque todo lo que es en gracia, eso crece, hermano. Eso crece. Nunca te decepciones, hermano, porque tú veas un pequeño pueblo, o porque veas que aquellos predicadores o aquel ministro o aquel siervo del Señor no lo reconocen los demás. Aprendamos algo: con que reconozca a Dios es todo. Amén. Porque Él es el único que puede darle vida, reconocimiento y valor al hombre cuando está caído. Gloria a Dios. ¿Por qué más? Porque Él es el único que puede hacer crecer lo sembrado. Así que no naden contracorriente, naden en la realidad del Señor, en el viento de Dios, para que realmente ocurra una obra regeneradora en nosotros. Termino diciéndoles esto. El hermano Paul Washer dice que estaba con su esposa y él estaba predicando la palabra. Dice que había muchas personas del lado de afuera, eran prostitutas, homosexuales y de todo. Cuenta el hermano Charles Spurgeon. Dice que la esposa en un momento se sintió, la única diferencia era la forma como estaba vestida, pero ella dice que se sintió casi mismo como las personas allá afuera. Y ella se desesperó y le dijo al esposo, al hermano Paul Washer: realmente he nacido de nuevo, realmente soy verdadera creyente. Y él le dijo: anda la palabra, pídele a Dios y tú te darás cuenta lo que Dios puede hacer. ¿Qué les doy a entender con esto? Que para que nuestras vidas crezcan espiritualmente, tiene que haber realmente una obra regeneradora y transformadora en nuestros corazones. De lo contrario, no va a haber crecimiento. De lo contrario, se seguirá practicando las cosas que Dios detesta, las cosas de este mundo. De lo contrario, se los verá a ustedes apagados, adormecidos espiritualmente. De lo contrario, se les verá a ustedes como muertos en las cosas espirituales. Santo. Solo dense cuenta. Yo les pongo un ejemplo. Aquí ustedes a veces tienen unas luchas que se duermen, pero cuando nosotros prendemos la televisión, los ojos, las ni pestañean. Si se dan cuenta que más fuerte es la carne en ustedes que las cosas espirituales. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse de verdad. Buscar a Dios de corazón. Buscarlo con sinceridad a Dios. Y pedirle al Señor que en medio de todo lo que podamos nosotros vivir o pasar, realmente mi vida se ha transformado. ¿Saben por qué? Porque cuando viene esa gracia, el Señor nos enseña a ser misericordiosos. Amén. Nos enseña a ser compasivos. Aunque les digo la verdad, porque tengo que decírselo, pero siento mucha compasión por cada uno de ustedes. Aleluya. Porque es la realidad. El hecho que estamos juntos, somos familia, no, él está bien, no, hay que buscar a Dios de verdad para que nosotros podamos crecer. Dice el hermano Paul Washer que en ese momento comenzó a sentir un fuego en el corazón de la esposa, un despertar, un avivar. Ustedes tienen que sentir ese avivar dentro de su ser. Esa es la evidencia de que realmente han nacido de nuevo. Se van a desesperar por las cosas espirituales, no van a estar tranquilos. Y esa es la obra en la cual se produce ese crecimiento. Amén. Siempre mediten en aquello. Siempre mediten en aquello. Podrán pasar los años,
y podrán disfrutar aparentemente de este mundo, en el placer de este mundo, pero ténganlo por seguro que tarde o temprano vendrá la mano de Dios. Ténganlo por seguro. Las cosas terrenales no duran para siempre. El deseo es pasajero. Por eso que a aquello yo sí le tengo temor. Y siempre le pido a mi Dios, y le pido a Dios, y le pido a ustedes que oren mucho por mi vida, para que Dios me siga manteniendo a mí en pureza, apartado de lo malo. Y le pido a Dios que a ustedes también nos ayude, que los aparte del mal, Amén. que convenza sus corazones de pecado, que busquemos el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio trae convicción de pecado a nosotros, nos redarguye, nos hace ver lo malo y nos levanta espiritualmente para buscarlo a Él. No para buscar las cosas del mundo, sino para buscarlo a Él. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Con esto, nuestro hermano William. Amén. Adelante, hermanos, clamen, pidan a Dios, rueguen a Dios.